Bien, muy buenas noches, queridos hermanos. Un placer saludarlos. Qué gusto verlos nuevamente. Hace tiempo que no los veo. Hace mucho tiempo que no los veo. Bien, supongo yo que estaban ya, pero preocupados y querían que empecemos rápido. Pues bien, yo también. A ver, el día de ayer tocamos un tema muy interesante y es que hablamos un poco sobre el valor que tiene el magisterio de la Iglesia Católica en cuanto a custodio, en cuanto a poseedor, decirlo de alguna manera, de los derechos de propiedad de esta doctrina o este conjunto de doctrinas, que no es una propiedad en sí misma de la iglesia, sino transferida de Dios a la iglesia. Alguien muchas veces podría tener este pensamiento vago en la cabeza. Y no podríamos ir directamente a Dios sin necesidad de pasar por la iglesia. La respuesta es sí. Podríamos ir directamente a Dios sin necesidad de una iglesia, pero da la casualidad que Dios ha querido que exista una iglesia. Dios ha querido que nos comuniquemos con Él, que lleguemos al conocimiento de Dios a través de la iglesia, de la única iglesia fundada por Cristo en el apóstol Pedro, que es la iglesia católica apostólica. Bien, entonces habíamos hablado el día de ayer respecto de la importancia de la iglesia para poder definir qué es y qué no es palabra de Dios, porque ciertamente palabra de Dios es todo aquello que revela el querer y el evangelio de Dios. Y el Evangelio de Dios no solamente está escrito en la Biblia, también está contenido en la Sagrada Tradición, que muchos de nuestros hermanos protestantes rechazarán de plano, pues para ellos creen en el principio de sola escritura, de que la escritura es la única regla y la máxima regla. Bueno, ahí yo me permito discrepar porque existen dos principios protestantes. El primero es sola escritura y el segundo es prima escritura. ¿Qué significa sola escritura? La palabra mismo lo dice, solamente la escritura. ¿Qué quiere decir el principio de sola escritura? Es una doctrina protestante que dice que la Biblia es la única fuente infalible y que contiene de manera infalible, inerrante, la palabra de Dios. Con lo cual se convierte en el único instrumento válido para poder, valga la redundancia, validar nuestra fe. Eso es sola escritura. Luego con el tiempo, después de Martín Lutero, luego vino Calvino, Zwinglio, etcétera, el uno se peleaba con el otro y se divorciaban y se iban por otro lado y viva la fiesta. Luego aparece otro principio que se llama prima escritura. Como se dieron cuenta que sola escritura es un disparate, aparece prima escritura. ¿Qué dice prima escritura? Lo que dice prima escritura es que la Biblia es la máxima, mas no la única, la máxima regla de fe, moral y conducta para regir nuestra fe. Ahí se vuelven un poquito más flexibles los protestantes, porque ahí lo que dicen es, ya, chévere, sí puedo consultar a la tradición, sí puedo consultar a los padres de la iglesia, a San Irineo, a San Ignacio de Loyola, a San Agustín de Hipona, a Santo Tomás de Aquino, puedo consultar a los padres de la iglesia, pero estos padres de la iglesia o el criterio de la tradición no es infalible. Solo la Biblia es infalible, termina finalmente siendo lo mismo. Y ese es el problema, que en el protestantismo existen tantas doctrinas en función del interés particular de cada individuo. Martín Lutero no le gustó el tema, ciertos temas del manejo de las indulgencias, le cayó mal el Papa, ¿qué hizo? Se peleó, abandonó y se fue. Lo mismo, Calvino, que pertenecía al grupo de Martín Lutero, tuvo discrepancias con Martín Lutero y formó su propia iglesia. Nuestro muy buen e inefable amigo Enrique VIII, miembro rey de Inglaterra, que era rey de Inglaterra, católico, pues, ¿no? Se le metió el bicho de que ya no quería estar con su mujer y quería divorciarse de su mujer y quería casarse con otra mujer y mandó una cartita al Papa diciéndole, oye, Papa, anúlame el matrimonio para poder casarme con otra. ¿El Papa qué le dijo? No, mijín,
Esta vez no. ¿Qué hizo Enrique VIII? Se rompió relaciones con la iglesia, se peleó con la iglesia, él se convirtió en autócrata, dictador y autoridad de su propia iglesia, es decir, porque en Inglaterra la autoridad es el rey, entonces él ordenó que toda la iglesia católica de Inglaterra, él ordenó, me dicen que el volumen ¿está bajo para todos o solo para Pamela? ¿Escuchan bien todos o solo Pamela es el caso? Porque según yo aquí está bien. Bueno, me avisan, me dice el resto que sí se escucha bien. Ok, listo. Entonces, Enrique VIII rompe relaciones con el Papa, dice a todos los obispos, les pide que se supediten a él, es decir, la autoridad de la Iglesia Católica de Inglaterra pasa a ser el rey, ¿ya? Y resulta ser que nuestro buen amigo Enrique VIII se divorcia de su esposa, se casa con una nueva y luego también se divorcia de esta y se vuelve a casar y se vuelve a casar y se vuelve a casar. Entonces, básicamente, todos estos reformadores, que yo les llamo revolucionarios, que fueron cismáticos de la iglesia, al final del día se fueron persiguiendo no a Cristo, se fueron persiguiendo sus intereses propios. Y es así como tenemos el cisma luterano, el cisma de Oriente, que es uno de los más dolorosos porque es la ruptura de la unidad entre la iglesia ortodoxa griega y la iglesia católica romana, por decirlo de alguna manera. Tenemos el cisma anglicano, que es lo que les mencionaba de nuestro buen amigo Enrique VIII. Y al final del día, ese es el origen del protestantismo. Y así es como se maneja la fe a nivel del protestantismo. Eh, Mi novia ayer me decía, oye, tú le das palo a este tema de los protestantes. Y es que sí, alguien tiene que decirlo, porque luego es muy fácil que nos aparezcan por ahí en cualquier esquina, ay, hermanito, solamente tienes que aceptar a Cristo como tu salvador personal, ven, toca la pandereta, baila el remolineando y ya está listo. Y no, no es así. Ser católico es complicado porque acá no solamente basta tener fe, hay que hacer obras también. Ya vamos a llegar a eso. Pero en todo caso, ¿por qué les menciono esto? Porque es muy importante entender el principio que establece el protestantismo a partir de Martín Lutero con el tema de la famosa sola escritura. Porque la sola escritura es el punto inicial de todos los problemas que hoy tenemos en el protestantismo. Porque tenemos evangélicos protestantes, bautistas, protestantes anglicanos, tenemos protestantes metodistas, protestantes presbiterianos, protestantes pentecostales, no denominacionales, tenemos unicitarios, y es un relajo, porque al no existir el principio rector de la iglesia, y no solamente la escritura, sino que la iglesia, a través de su magisterio, cada uno es el propio papa y cada uno interpreta la Biblia a su manera. Cada uno entiende los pasajes de la Biblia como les conviene. Nunca me voy a olvidar que hace mucho tiempo una gran amiga me decía, yo no estoy de acuerdo con eso que dice el Evangelio de que si te dan una bofetada tienes que poner la otra mejilla. Yo no estoy de acuerdo porque hay que tener dignidad. Bueno, está bien que no estés de acuerdo, pero aquí no se trata de si estoy o no estoy de acuerdo, se trata de lo que Dios dispone y Dios lo dispuso así, punto. ¿Quieres refutar a Dios? ¿Quieres contradecir a Dios? Yo no me meto en ese baile, no me meto en ese negocio. Más bien, la línea correcta del cristianismo es un poco la obediencia. No una obediencia subsecuente, sino una obediencia racional, una obediencia con sentido, ¿no? Entonces, ese es el sentido del magisterio de la Iglesia Católica que hablábamos el día de ayer como custodio, como eh, titular del derecho de propiedad por el querer de Dios de la fe, de la fe cristiana, ¿ok? Entonces, eso hace de que no tengamos 500 interpretaciones de la Biblia, sino una sola, la que dicta el magisterio de la iglesia. Entonces es importantísimo todo esto porque ayer hablábamos de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, y habíamos dicho que las Sagradas Escrituras es un conjunto de libros de 73 libros, 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, y que
ahí tenemos un primer problema. Si nosotros cogemos una Biblia protestante, vamos a encontrar que es una Biblia que no tiene los 73 libros, que tiene solo 66, porque se han comido 7 libros del Antiguo Testamento, que son Tobías, Judith, Sabidurías, Eclesiástico, Baruch, primera carta de Macabeos y segunda carta a los Macabeos. Entonces, eh, es importante entender esto, puesto que el establecimiento del canon es el resultado del ejercicio de la autoridad de la Iglesia Católica. El ir en contra de esta autoridad de la Iglesia es rechazar al mismo Cristo en última instancia. Por esa razón, como decíamos el día de ayer, gracias a la existencia del magisterio, es que nosotros podemos descansar con tranquilidad y podemos descansar nuestra fe en que existe una iglesia que es una iglesia fundada por Cristo y que no tenemos nosotros que preocuparnos por la interpretación de la iglesia, porque ya tenemos un magisterio que actúa como madre y maestra, que es la iglesia, y nos guía al conocimiento de la verdad. Ahora, esto no es algo que ocurrió en el siglo XVI con Martín Lutero. Esto ya viene ocurriendo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, el primer problema que tuvo la Iglesia Católica fue de un señor que se llamaba Arrio, ¿ya? Un señor que se llamaba Arrio, que allá por el siglo IV más o menos, ¿ya? Allá por el siglo IV vino y se le ocurrió la siguiente, siglo tercero, perdón, y se le ocurrió la siguiente cosa. El señor Arrio un día se despertó y dijo, ¿saben qué? Yo creo que Jesús no es Dios, ¿ya? Eh, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero que no es Dios. Entonces, Arrio, que era un obispo de la Iglesia Católica, él planteó la teoría de que Cristo, como Hijo de Dios, es una criatura, es decir, es creado por el Padre. Y él sostenía la teoría de que en algún tiempo el Hijo no existía, de que solo el Padre era sin principio, de que existió siempre, pero que el Hijo empezó a existir de algún momento determinado y recurría para tal efecto al milagro de la encarnación. Entonces, Arrio sostenía en el siglo III de que Jesús, como Hijo de Dios, empieza a existir solamente desde la encarnación, por tanto no puede ser Dios, ergo es una criatura, por tanto es el Hijo de Dios, mas no Dios. Ahora, imagínense ustedes, siglo III, iglesia primitiva, y ya este señor sale con semejante disparate. Y uno podría pensar, ¿no? Bueno, seguramente nadie le creyó, seguramente todo el mundo se rió de lo que el obispo Arrio dijo. Pues les cuento que en el siglo III, la mayoría de la iglesia católica le creyó a Arrio. Es decir, aproximadamente casi entre el 65 y 70% de los obispos de la Iglesia Católica le creyeron a Arrio. Entonces se armó el relajo. ¿Qué hace la Iglesia cuando hay un tema que está siendo conflictivo o que necesita ser aclarado? La Iglesia, a través de su magisterio, convoca un concilio y ahí zanja la cuestión y se aclara y se define todo. Por tanto, la Iglesia condenó el arrianismo y estableció de que la filosofía o la teoría de Arrio era una herejía. Ahora, ustedes dirán, ¿y cómo pudo ser tan bruto Arrio de creer eso? ¿Y cómo hubo gente que le creyó? Imagínense ustedes cómo hoy nosotros en el siglo XXI podemos acceder a las Sagradas Escrituras. Podríamos todos abrir en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1, en donde dice, al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. ¿Qué dice? Al principio existía la palabra. Es decir, no es algo que tiene un inicio específico, ya existió desde siempre. La palabra existía, la palabra estaba junto a Dios
y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra y sin ella no se hizo nada de lo que existe. En ella estaba la vida y la vida era luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la percibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan, Juan el Bautista. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera. Al venir a este mundo, ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron por la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Ojo a esto. Presten mucha atención. Versículo 14 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Quién es la palabra? Jesús. ¿Qué dice Juan en el capítulo 1? Vamos, solo por un ejercicio académico, ¿no? Vamos a reemplazar donde dice palabra por Jesús. No le pongamos Jesús, pongámosle el Hijo, porque está claro que Jesús es el Hijo de Dios. Al principio existía el Hijo estaba junto a Dios y el Hijo era Dios. Y en el versículo 14, ¿qué dice? Y el Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros. Por tanto, ¿desde cuándo existe el Hijo de Dios? Desde siempre. No tiene principio. Por tanto, el Hijo de Dios es Dios por cuanto no existe desde la encarnación, sino que existe desde siempre. ¿Qué idea nos da de esto el Antiguo Testamento? Muy simple. Vámonos al Antiguo Testamento, en el Génesis. Si nosotros escogemos el, la creación del hombre, cuando Dios crea al hombre y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y luego Dios Padre se supone que estaba solo, pues, ¿no? Alguien podría decir, estaba con los ángeles y entonces estaba interactuando, dialogando con los ángeles. Sí, pero no puede ser que hayamos sido creados a imagen y semejanza de los ángeles. Y luego los ángeles no son creadores. Y Dios dijo, hagamos. Es decir, a la persona que Dios Padre le dijo hagamos, es alguien con el mismo rango que Dios Padre. ¿Quién es esa persona? Dios Hijo, que estaba junto a Dios, como lo dice el Evangelio de Juan. En el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Con lo cual, nuestro buen amigo Arrio, otra vez será mi querido obispo Arrio, y esto solamente con la Biblia se refuta la herejía arriana. Y esto fue posible gracias a que en el año 325 se reunió el concilio de Nicea, es decir, se reunieron todos los obispos y pese a que más del 60% de los obispos estaban con Arrio, el resultado del concilio es que al obispo Arrio se lo condenó como hereje. Si se dan cuenta cómo es que la iglesia siempre está preservada por el Espíritu Santo, porque aun cuanto la mayoría estaban en el error, siempre triunfa la verdad. Por eso no hay que escandalizarse cuando hay crisis en la iglesia, cuando por ahí algún obispo entra en desobediencia del Papa. Así sea que en algún momento la mayoría de los obispos entren en error, la iglesia siempre va a subsistir porque así lo prometió Jesús, porque Jesús prometió la asistencia del Espíritu Santo en la iglesia, y si la iglesia erra desde el punto de vista doctrinal, entonces Jesús sería un mentiroso y eso no puede ocurrir. Entonces, ese tipo de contradicción no puede ocurrir y tenemos esa tranquilidad los católicos porque descansamos en el magisterio de la Iglesia Católica. ¿Ok? Entonces,
Primer round que tuvo que lidiar la Iglesia Católica fue en el siglo III con nuestro buen amigo Arrio, y a Dios gracias, esto fue refutado en el Concilio de Nicea. Y no solamente podemos entender que con el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1 se refuta a Arrio. También podemos buscar Juan capítulo 20 versículo 28, cuando Jesús, una vez que ha resucitado, se presenta ante los discípulos. ¿Qué le dice Tomás apóstol? Señor mío y Dios mío. Es decir, Tomás, que minutos antes había dicho, si yo no toco con mi dedo sus sus llagas en las manos, si yo no lo veo, no lo creo. Jesús se le presenta en persona y Tomás, ¿qué hace? Se arrodilla en el piso y dice, Señor mío y Dios mío. Después hablamos de esta actitud de Tomás que necesitó ver para poder creer. Después hablamos de eso. Pero en definitiva, ¿qué hace Tomás al ver a Jesús resucitado? Lo reconoce como Dios. Le dice, Señor mío y Dios mío. ¿Sí? San Pablo en su carta a Tito, en el capítulo 2 versículo 13, dice, nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Por tanto, en la Biblia hay múltiples testimonios que lo reconocen a Cristo como Dios. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 1 versículo 3, lo que ya vimos hace un rato, todo fue hecho por medio de él y sin él nada se hizo. La carta de San Pablo a los Colosenses, él, refiriéndose a Cristo, es anterior a todo. Con lo cual, si Cristo es anterior a todo es porque preexiste a la encarnación y existe desde siempre. Y el único ser capaz de preexistir desde todos los tiempos es Dios. El mismo evangelista Juan, en el capítulo 10, versículo 30, cuando narra el episodio en que Jesús está con sus discípulos y le dice, Jesús le dice a sus discípulos, el Padre y yo somos uno solo. Y podíamos encontrar mucha más información en el magisterio de la información contenida del Concilio de Nicea en el 325, entre una de las máximas que sale de la constitución del concilio, es que se reconoció que Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, consubstancial al Padre. Por eso es que hoy en día nosotros tenemos el credo niceno-constantinopolitano, que estoy seguro que ni uno de ustedes se lo sabe, pero van a tener que aprendérselo porque está dentro del cuestionario. Todos rezamos el domingo el creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, pero hay un credo adicional que se llama el credo niceno-constantinopolitano, que justamente fue redactado a partir del Concilio de Nicea, que aclara el tema de la herejía arriana. Por eso, en la parte que dice creo en Jesucristo, el credo niceno-constantinopolitano dice, creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios del Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Y ahí es una forma de darle tastas al obispo Arrio. ¿Ok? Hasta esta parte, ¿alguna duda, inquietud, pregunta, trauma existencial, algo que no haya quedado claro? Por favor, este es el momento. Pregunten lo que deseen. ¿Está todo claro? Bien, continuamos. Otro de los temas importantísimos que también muchos buenos amigos a raíz de la Reforma o la Revolución Protestante dejaron de creer es justamente el carácter consustancial del Hijo respecto del Padre. ¿Qué quiere decir esto? A ver, a lo largo de la historia, una vez que pasó el tema de la herejía arriana, hubo muchos padres de la iglesia que defendieron la divinidad de Cristo. Tenemos a Atanasio de Alejandría, que fue uno de los obispos que se opuso al arrianismo, Irineo de León, Tertuliano.
que incluso Tertuliano e Irineo de León, si no estoy mal, eran antes del Concilio de Nicea. Y ellos ya antes de Nicea afirmaban que Cristo es Dios, ¿ya? ¿Y cómo sustentaban su afirmación? Porque decían, aparte de lo que está en la Biblia, ellos decían, a ver, si Cristo nos salvó, y eso hasta el mismo Arrio lo aceptaba, Cristo en efecto nos salvó. ¿Cómo puede salvarnos alguien que no sea Dios? Si solo Dios salva. Con lo cual, si Cristo no es Dios, el sacrificio que tuvo y que estamos celebrando esta semana, que estamos viviendo esta semana, de que Él se entrega voluntariamente por nosotros a morir en una cruz, por más cruento, por más impactante que fue el sacrificio de Cristo, si Cristo no era Dios, ese sacrificio no tendría un valor infinito, por lo cual no nos salvaría. Y finalmente, la adoración que tenemos a Cristo sería idolatría, pues, porque solo se adora a Dios. Entonces, después que se superó este tema del arrianismo, hubo otro problema que también se genera del arrianismo, y es que muchos empezaron a negar el principio de el principio de que el Hijo y el Padre son consustanciales. ¿Qué quiere decir? Que en Cristo hay una unión hipostática. Perdón si me pongo un poco exquisito con los términos. Lo siento, pero esto tenemos que saber. ¿Qué es la unión hipostática de Cristo? A ver, ¿Cristo es Dios? La respuesta es sí, Cristo es Dios. ¿Cristo es hombre? Sí, Cristo es hombre. ¿Y cómo es esa vaina? Jesús es hombre de la cintura para abajo y Dios de la cintura para arriba. Jesús es Dios de aquí del pecho para la derecha. ¿Cómo es eso de que Jesús es Dios y hombre? Ciertamente, para poder entenderlo, tenemos primero que entender que en ese principio de consustancialidad, en la persona de Cristo, en la persona del Hijo, en la segunda persona de la Santísima Trinidad, cohabitan, coexisten, conviven dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Que en la persona de Cristo, estas dos naturalezas están unidas y son indivisibles, con lo cual no puedo yo decir que Jesús es Dios de la cintura para arriba o del pecho para la derecha. Jesús es Dios verdadero y hombre verdadero a la vez. ¿Qué es lo que les acabo de mencionar? La definición del principio de la hipóstasis de Dios, el principio de la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina en la persona del Verbo. Repito, la unión hipostática es la unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina en la persona del Verbo, de manera indivisible, de modo tal que no se puede separar la humanidad de la divinidad. Si alguno de ustedes está pilas, se da cuenta hacia dónde voy con esto. ¿Han escuchado alguna vez algún hermanito evangélico? Perdón que les doy palo, pero es que así toca, pues, ¿no? ¿Han escuchado alguna vez algún hermanito evangélico decir, la Virgen María es madre de Cristo, pero no madre de Dios? Y como le tienen un fastidio a María, dicen, no, María no es madre de Dios, María solo es madre de Jesús. ¿Sí se dan cuenta lo absurdo desde el punto de vista de la cristología que es afirmar semejante tontería? Porque si yo digo que María no es madre de Dios, sino solo María es madre de Jesús, ¿qué estoy haciendo con la unión hipostática? La estoy destruyendo.
Porque, repito, ¿qué era la unión hipostática? La unión de la naturaleza humana con la naturaleza divina en la persona del Verbo de manera indivisible. Con lo cual, si María es madre de Jesús y Jesús es Dios y hombre de manera indivisible, María es madre de Dios. Simple, no hay vuelta que darle. Con lo cual, más adelante, hacia el año 431, hubo también otra polémica en la iglesia. Un grupo de obispos decían, no, Cristotocos. ¿Qué significa Cristotocos? Cristo, Cristo, tocos, madre. En griego, Cristotocos. Y había otro grupo de obispos que decían, no, Teotocos. Teo, Dios, tocos, madre. ¿Ok? Entonces, hubo un grupo de obispos que decía, María es madre de Dios, y otro grupo de obispos que decían, María es madre de Cristo, no de Dios, solo de la humanidad de Cristo. Ustedes que ya son alumnos míos de catequesis, saben más que los obispos de este concilio, pues, ¿no? Y ya ustedes saben de que era evidente que si la unión hipostática rezaba de que la naturaleza humana con la naturaleza divina no se pueden dividir, es evidente que Cristo tocos no tiene sentido. Y lo más lógico era que el concilio tenía que llegar a Teotocos. ¿Ok? Es así que no solamente este problema ocurrió con Arrio, sino que además también allá por el año 431 la iglesia se tuvo que reunir otra vez en concilio, otra vez tuvieron que reunirse los obispos, discutir nuevamente y establecer el dogma de la maternidad divina de María, ¿ya? De modo tal que ya no se creía únicamente que María era madre de Cristo, sino también madre de Dios. Esto ocurrió en el año 431 en el concilio de Éfeso. En el concilio de Éfeso se reunió la iglesia y definió, María es madre de Dios. Pero si se dan cuenta cómo yo llego al tema de la definición del dogma de la divinidad, perdón, de la maternidad divina de María, yo llego a través de la unión hipostática. Por eso es cuento que muchas veces los protestantes dicen, estos católicos mucho le meten, mucho sentimiento le meten con María, son mariólatras. No, 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 porque el dogma mariano de la maternidad divina de María es ante todo un dogma cristocéntrico, cristológico. Es un dogma que se define en virtud de la divinidad de Cristo. María es madre de Dios no por sus méritos, sino por los méritos de Cristo. Por tanto, está mal no reconocer que María es madre de Dios, madre de Dios. Y en la misma Biblia lo dice, cuando María va a visitar a su prima Isabel, ¿qué le dice a la prima Isabel apenas entra María? ¿De dónde que la madre de mi Señor venga a verme? En el griego, ¿cómo se traducía cuando se decía mi Señor? ¿Cómo dijo Santo Tomás cuando vio a Jesús resucitado? Señor mío, Dios mío. Con lo cual, Señor mío, mi Señor, es sinónimo de decir mi Dios. Con lo cual, la prima Isabel dijo, ¿de dónde que la madre de mi Dios venga a visitarme? Y ahí es cuando yo a veces digo, qué conchudez de la de nuestros hermanos protestantes, ¿no? La Biblia lo dice, la Biblia lo declara. Sí se han dado cuenta que muchos hermanitos evangélicos le tienen hasta como coraje a la Virgen María, ¿no? No sé si ustedes han visto en TikTok, aparece cada trastornado que se pone a patear y a reventar imágenes de la Virgen. Cuando en la misma Biblia la Virgen dice, desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí.
El arcángel Miguel, el arcángel Gabriel le dice, alégrate, María, llena eres de gracia. Es decir, un ángel de Dios elogia a María y un pata al suelo es incapaz de reconocer el valor que María tiene. Así estamos. Entonces es importante, por eso es importante que nosotros entendamos a la luz del magisterio de la iglesia, a la luz de la palabra de Dios, cómo nuestra fe tiene que ser preservada y cuidada de cualquier tipo de herejía, de cualquier tipo de atentado en contra de la verdad revelada por Dios. Dios se revela, Dios se da a conocer, Dios nos enseña. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad de entender, conocer y vivir nuestra fe. No basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios. No basta con decir yo soy cristiano porque yo creo que existe Dios. Hay que hacerle caso a Dios. ¿Sí? Este es un problema que siempre tenemos los cristianos, el principio de obediencia. No es solamente con reconocer algo, sino hacerlo parte de uno mismo. Y el cristianismo es eso. El cristianismo y vivir la fe no es solamente decir soy cristiano, soy católico. Y es también un llamado para nosotros. Estamos atravesando la semana más importante de nuestra fe. Y muy probablemente muchos de nosotros estemos pensando más bien en irse a la playa, en pegarnos unas bielitas el fin de semana. Y está bien, pero también pongamos en el lugar que corresponde que esta es la Semana Mayor, se llama Semana Santa, Semana Mayor. Muchas veces nos han criado a nosotros que cuando uno va a la misa de Navidad, se ponen las mejores galas, ¿no? En Navidad todos estrenamos ropa. Se pone la mejor cachina, el mejor vestido. Chuta, ese día a los hijos hasta los bañan, los llevan bien vestiditos, peinaditos y todo. Y sí sabían que la fiesta más importante de la iglesia no es Navidad, ¿no? ¿Sí saben cuál es la fiesta más importante de toda nuestra fe? La Pascua de Resurrección. Es decir, la misa de este sábado, de la solemne vigilia pascual, a esa misa hay que ir peinaditos, bañaditos, con la mejor cachina, con la mejor ropa, elegantes. Y después de la misa de Pascua, ese día péguense sus bielitas, ese día péguense su vinito, ese día brinden. Porque si el nacimiento de Dios es un acontecimiento sublime, cuánto más sublime es el acontecimiento de la resurrección del Señor. Porque si por el nacimiento de Cristo entra la salvación al mundo, por la resurrección somos salvados. Entonces, vayan alistando la cachina, vayan planchando la camisa, planchando el pantalón, vayan las mujeres yéndose al gabinete a hacerse las uñitas, porque a la misa del sábado, a esa sí hay que ir con todos los juguetes. Y si quieren pegarse un traguito, después de la misa del sábado, esa es la misa. Entonces, seamos cristianos coherentes. Tenemos la misa del jueves, el triduo pascual, pasión, muerte y resurrección, que inicia el jueves. Vayamos a la iglesia el jueves, vayamos a la iglesia el viernes, vayamos a la iglesia el sábado y vayamos también el domingo a la misa de resurrección. Bien, queridos hermanos, ha sido un placer verlos. Espero que tengan una feliz noche. Con esto nos vemos la próxima semana. Cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, me la hacen saber vía WhatsApp. No se olviden que después de un rato cuelgo este video en YouTube para que lo puedan volver a ver y consultar si es que así fuere necesario. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz noche.